El psicólogo del deporte es un profesional que estudia de forma científica el comportamiento y el pensamiento para el rendimiento del deportista, con un bienestar físico y mental de la práctica deportiva. Y entonces esta es la razón por lo que la presión, la motivación, el estrés y la tensión deben ser manejadas por el psicólogo del deporte o, a su defecto, por el médico del deporte altamente especializado. Como ustedes saben, la medicina del deporte abarca, dentro de las ciencias aplicadas al deporte, la psicología del deporte. O sea, el médico que se forma en la especialidad de medicina del deporte tiene también una subespecialidad que debe conformarla dentro del pensum de la psicología del deporte. Entonces, este es un especialista dentro de la medicina del deporte en el uso de las herramientas y técnicas para el logro de metas y objetivos. Utiliza para estos fines en los deportistas el manejo de la inteligencia emocional, el control emocional, el control de la ira y la frustración del deportista. También trabajamos la autoestima y la autovaloración y la autopercepción del atleta, buscando el máximo nivel de autoconfianza en el deportista. Ahora, estos conocimientos del equipo de profesionales, digamos médicos, científicos del deporte, todo el esfuerzo va dirigido a la figura clave. Y aunque ustedes quizás van a pensar, bueno, la figura clave es el atleta. No, la figura clave es el entrenador. ¿Por qué? Porque el entrenador es la persona con quien hace vida social y deportiva en los entrenamientos el atleta. Es en quien confía, es su guía, es su héroe. Entonces, con el entrenador nosotros tenemos que hacer una especie de link, de vínculo, para que éste se empodere con los conocimientos y las estrategias que nosotros le damos. Cuando digo nosotros me refiero al psicólogo del deporte y al médico del deporte. Y uno de los trabajos que nosotros observamos que deben cumplirse, ¿verdad?, en lo que son las reglas de juegos y la planificación del entrenamiento del entrenador, es este tema muy interesante que le voy a comentar ahora, que se trata de la periodización del entrenamiento. La periodización del entrenamiento son las diferentes etapas que debe cumplir una buena planificación estratégica del entrenamiento deportivo. Estas son la etapa general, la etapa de especial o de especificidad o específica, la etapa precompetitiva, la etapa competitiva, la etapa de transición y la etapa de descanso activo. Entonces, estas etapas deben, como decía, deben cumplirse con rigor y que agoten en cada una de ellas todo el acondicionamiento físico y mental del deportista etapa por etapa. Un buen plan de entrenamiento debe tener uso de la técnica, la táctica y la estrategia para el logro de las metas deportivas. Entonces, ¿por qué nosotros ahorita, cuando hablábamos de uno de los factores de entrenamiento, el entrenamiento de la inteligencia? ¿Por qué? Porque hoy, modernamente, esto son actualizaciones muy modernas, los atletas se entrenan también dentro del campo de la inteligencia, no solamente la inteligencia emocional, que ya la hablaremos, sino también la inteligencia lógica, del razonamiento rápido, de reacción lógica rápida. ¿Por qué? Porque se trata de tomar decisiones
del momento. Recuerden que en el caso, por ejemplo, del baloncesto o del béisbol, cualquier deporte, si usted no toma una decisión rápida, usted puede perder el juego o no lograr encestar, o sea, un pase rápido a un jugador, o en el fútbol, eso buscaría ganar el juego o anotar puntos que podrían con esto ganar la competencia. Entonces, por eso se entrena la inteligencia para la toma de decisiones rápidas. Es una herramienta para el logro de las tomas de decisiones en el campo de juego. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de autocontrol y la capacidad de autoconocerse a sí mismo, de conocer nuestras propias emociones y la de los demás. Sobre todo, importantísimo, conocer la del contrario. Además del control del pensamiento propio, de nuestros sentimientos y nuestra conducta, la capacidad de adaptación. La inteligencia emocional, es el mejor entrenamiento que puede recibir un atleta para el alto rendimiento. Recuerdo a Félix Sánchez allá en Atenas, en los Juegos Olímpicos, que sucedió que él tuvo la muerte de un familiar, creo que fue su abuela, si no recuerdo, y los equipos técnicos decidieron no comentarle a Félix Sánchez este suceso hasta que no terminara la competencia. Fíjense hasta dónde puede llegar el manejo del control emocional y hasta sentimental de un atleta, porque es fundamental de tenga autocontrol de estas emociones y hasta de los sentimientos. Ahora, una de las cosas que yo vi mucho dentro de los diferentes tipos de entrenamiento, los diferentes tipos de deportes, fue algo que los atletas a veces me llegaban a la consulta cansados, fatigados, llorosos, y en las entrevistas nos dábamos cuenta, en la historia clínica y en la entrevista también, y los exámenes físicos, que era algo que se estaba produciendo a frecuencia, con mucha frecuencia, y es el tema que ahora les voy a comentar, que afecta mucho y puede llevar a los trastornos mentales en los deportistas de alto rendimiento. Y es el sobreentrenamiento o sobrefatiga. Es un entrenamiento por encima de las capacidades físicas y mentales del deportista. O sea, por encima de sus propias capacidades. Esto es importante, conocer hasta cuál es el punto pico máximo de cada deportista en cada etapa, para que el entrenamiento no se convierta entonces en un sobreentrenamiento. Y esto muchas veces sucede porque no tienen una planificación estratégica de la periodización, que ya hablamos, con pésimo manejo del descanso y la recuperación. Esto produce síntomas como cansancio extremo, trastorno en el sueño. Esto es importante que voy a decir esto: fuga y abandono del deporte. Yo conocí una atleta de tenis de campo, no tenis de mesa, y que llorando, una jovencita, los padres me la llevaron para tratarla, y era que ella decía de manera muy reactiva que no volvería jamás al deporte de tenis y a ningún otro deporte. Y ella rehusaba, aunque era incluso había llegado a medalla dentro de los juegos, dentro del país, había logrado medallas y trofeos. Y esta jovencita, lo que encontramos fue algo simple, que había sido sobreentrenada y por tanto ya presentaba este síntoma de fuga y abandono del deporte. También hay aumento excesivo de la producción en sangre de ácido láctico. También aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de palpitaciones cardíacas que están alteradas. Hay mucho enojo en ellos, mucha ira,
hay mucha frustración y hasta violencia. Todo esto lo produce el sobreentrenamiento. Un tema interesantísimo que quiero tratar dentro de los problemas mentales que le suceden a los deportistas, que vimos mucho, lo encontramos en las entrevistas con estos deportistas, era las altas expectativas que se ponían estos deportistas a sí mismos. Estos deportistas, lo más que presentaban era miedo al fracaso. No querían por nada que sean sacados del deporte por el entrenador o no ir a una competencia internacional. Era un miedo terrible que me decía, ay doctor, yo no puedo dejar de ir a competir, pues hoy me muero. Un miedo a no competir o a no terminar el entrenamiento para competir. Entonces, tienen un deseo muy grande de llegar al máximo rendimiento, no sabiendo que esto es un proceso largo de mucha autorrealización y autosuperación de sí mismo. Entonces, también tienen mucho deseo de ganar medallas, sobre todo llegar a obtener las medallas olímpicas. Muchos quieren ser firmados por las grandes ligas. Esto es un tema interesante. Estos prospectos del béisbol, yo tuve muchos casos de jovencitos que los padres incluso me decían o me gritaban o me exigían que le ayudara a sus hijos a ganar o a llegar a las grandes ligas. Muchos quieren incluso ser firmados por la NBA. Pero muchas de las cosas que más yo vi fue quieren ser famosos y sobre todo ganar mucho dinero para salir muchos de la pobreza. Algunos incluso salen de la realidad cognitiva y caen en la psicosis, una psicosis que nosotros llamamos la psicosis del deportista, porque se salen de la realidad, viven en una fantasía. También tienen miedo, esto es importante, tienen mucho miedo al futuro y se preguntan y nos preguntaban, doctor, ¿qué voy a hacer cuando salga del deporte? Muchos incluso habían salido de la escuela para dedicarse a tiempo completo a los deportes. Y entonces ese miedo, porque ustedes saben que el deportista tiene una vida útil deportiva que si no quema bien esas etapas dentro del desarrollo físico y mental y no logra el alto rendimiento, lamentablemente, este joven al llegar a los 30 y algo, que todavía es joven, pero sin ninguna otra preparación, entonces muchas veces se ven en las calles sin nada que hacer y nada que producir, y ya no están dentro del mundo del deporte. Hay algunos que también nos encontramos, en muchos casos, iba a decir los nombres, porque yo lo recibí en consulta, pero lo voy a obviar por asuntos éticos y hasta legales, ¿verdad? Vamos a hablar así. Bueno, muchos deportistas de alto rendimiento que llegaban al rendimiento, que llegaban a mi consulta con problemas mentales. ¿Por qué? Ya no estaban en el alto rendimiento. Fueron estrellas, como decía, superestrellas de algunos deportes que son de arrastres de multitudes, y entonces se encontraban en un vacío existencial. No eran ya aclamados, muchos habían malgastado sus fortunas, etcétera. Y entonces caían en estos estados mentales que ya yo mencioné. Y hay un tema entonces que yo siempre manejaba, manejaba antes de mi proceso de enfermedad, ¿verdad? Que caí y por eso estoy hoy dando estas charlas a los que quieran escucharlas, ¿verdad? Sobre medicina del deporte. Es una invitación que le hago porque voy a seguir dando muchas charlas, muchas conferencias que he preparado y estoy preparando en mi reingreso, ¿verdad? Al mundo de la medicina del deporte, que por unos años, por mi condición de salud y de enfermedad, había salido. Y por tanto, hoy me siento un poco más recuperado, aunque estoy todavía bajo cuidados médicos en los Estados Unidos. Y entonces he preparado, por ejemplo,
la diabetes, cómo tratarla y cómo prevenirla con ejercicio y deportes. Hay deportes específicos para diabéticos, ¿eh? También cómo trabajar las adicciones, no solamente a drogas y alcohol, sino a otras sustancias o a otras acciones adictivas. Cómo trabajarlas con ejercicio y deportes. También los trastornos cardiovasculares para prevenir el infarto con ejercicios. Todo lo relacionado al COVID y ejercicios. Todo la visión futurista incluso del COVID, de cómo puede la humanidad enfrentar esta situación con deportes y ejercicios. Un tema interesante que tengo preparado son los diferentes tipos de deportes, deportes en niños, deportes en mujeres, incluso deportes y ejercicios en embarazadas, para los amigos ginecobstetras. Y también el atleta y su estética, de cómo verse bien, para los amigos y amigas que están en el grupo, que son dermatólogos, o estéticos, ¿verdad? O cosmeatría, no sé si ese es el término correcto, de la cosmetría. Cómo se aplica en deportistas, porque un punto importante de la autoestima que nosotros manejábamos y manejamos en los atletas, en su autoestima, para elevarla, es que se vea bien. De hecho, físicamente se ven bien, pero mucho por el sudor, el cansancio, los rayos del sol, y esto a veces se deteriora un poco la piel. Y este punto es muy importante que se manejen con dermatólogos y estéticos. Bueno, ya eso lo hablaremos dentro de esos temas. También, como ustedes saben, yo aquí en Estados Unidos realicé estudios de adicciones. Ya estoy graduado, gracias a Dios, incluso me gradué con honores. Y también tengo la maestría en terapia de pareja o de familiar y de pareja. Y en ese sentido, pues he preparado algunos temas del mundo o del campo de la medicina familiar y de pareja. Entonces, ¿cómo conseguir tener y mantener una buena pareja? También tengo preparado el tema cómo mejorar y prevenir problemas en las relaciones de parejas. Y uno que yo sé que a muchos les va a gustar es desarrollo y prevención de la potencia sexual en el hombre y en la mujer a través de ejercicios físicos y mentales. Muchos de estos temas, pues, y otros más, estaré dictando en estas charlas de vuelta, ¿verdad?, al mundo de la medicina del deporte, la terapia familiar, la terapia de adicción y los temas relacionados a la actualidad de la salud y los deportes. Bien, entonces le decía que hay un tema cuando llegan estos atletas de alto rendimiento que ya se encuentran en ese vacío existencial, donde ya no son ni atletas de alto rendimiento y ya no son ni famosos, y muchos han perdido incluso su fortuna. Y este tema lo traté muchas veces con los entrenadores para que estos atletas ya, digamos, limítrofes, ya saliendo del deporte, lo manejaran. Y es el desentrenamiento deportivo. Desentrenamiento deportivo. O sea, trabajar al deportista para que esto no le afecte. Entonces, cuando se llega a este nivel de pérdida de lo que son las condiciones físicas y mentales del alto rendimiento, esto produce disminución de las capacidades y de las cualidades físicas y mentales, con síntomas y signos. Algunos son muy impactantes, como son fisiológicos, como aumento de peso, aumento de la tensión arterial. Oigan bien, después que salen del alto rendimiento, que dejan de hacer ejercicio, que ya no hacen entrenamiento, entonces aumentan de peso. Increíblemente el corazón, algunos incluso lograron el corazón de atleta. Este tema del corazón de atleta lo voy a dar cuando dé el tema de cardiología y deporte, cómo prevenir enfermedades del corazón. Entonces, estos trastornos
de ya no hacen el entrenamiento, increíblemente le produce un aumento de la tensión arterial, un aumento de la presión arterial. También hay trastorno en la frecuencia cardíaca, hay disminución de la hemoglobina, hay disminución de su metabolismo energético y muchos, y esto lo vi también en la práctica de la medicina del deporte, en la consulta, uso y abuso de sustancias y de alcohol en deportistas que ya no estaban en el alto rendimiento. Entonces, algunos también con mucha frustración y depresión. Entonces, pero encontramos algo. Vamos entonces a ver a aquellos jóvenes que sí llegan al alto rendimiento, llegan a ser firmados a las grandes ligas o llegan incluso al fútbol internacional, etcétera, y ganan mucha fama, mucho dinero, y en esto encontramos entonces, que también lo manejamos en la consulta, el síndrome del trastorno emocional por la fama y el dinero de las superestrellas deportivas. Este síndrome, que todos sabemos que se da en estos jóvenes que no saben el manejo emocional de la fama y del dinero. Y hemos visto casos muy lamentables e incluso han perdido la vida porque compran unos autos último modelo con una potencia de aceleración rapidísimos, y entonces algunos que tampoco tienen un mal manejo llegan a utilizar sustancias o alcohol aún manejando a grandes velocidades, y hemos visto casos que muchos han perdido la vida en este mal manejo. Por eso quise traer este tema, porque aquellos que están escuchando esta humilde charla de la medicina del deporte y le interesa trabajar estos temas con deportistas o están en el campo deportivo trabajando, es importante este manejo profesional con psicólogos o con médicos del deporte, porque estos jóvenes necesitan, que estos jóvenes que llegan a la fama, al alto rendimiento, al dinero, necesitan buen asesoramiento, una buena guía, que muchas veces lamentablemente los entrenadores no logran con sus capacidades detener esta avalancha que produce la fama y el dinero. Por eso necesitan, aparte del entrenador, un equipo multidisciplinario que pueda ayudar a estos jóvenes a no caer en las garras que produce la fama, el dinero y el alto rendimiento. Entonces, muchos de estos jóvenes tienen altos niveles de adrenalina y de las hormonas simpatomiméticas, con producción de alta euforia, alta tensión emocional. Muchos que llegan a este nivel alto de alto rendimiento, con fama y dinero, caen en el narcisismo, en el egocentrismo, con gran abuso de poder, producen mucha violencia. Hemos visto casos, incluso hubo un joven atleta de un deporte profesional que había una joven en una pasola, recuerdo esa noticia, y la joven como que no le hacía caso y él andaba en un vehículo, una Homer creo que era, y le pasó por encima a la jovencita con todo y pasola, por el hecho de que su ego fue tocado, fue malogrado porque simplemente ella no le hacía caso. Y él se desmontó de su vehículo y se bebió una cerveza en un lugar de establecimiento comercial. O sea, como si no había pasado nada. Hasta ese nivel de egocentrismo, de narcisismo, llegan estos yacos que son fruto del trastorno mental que le produce la euforia de la fama, el dinero y lamentablemente mal manejo del alto rendimiento. Entonces, estos jóvenes también tienen mucho trastorno de la personalidad. Algunos llegan al trastorno de ánimo y
por eso necesitan mucha ayuda psicológica. Uno de los trabajos que hacemos nosotros con los deportistas y el entrenador es saber manejar el triángulo deportivo.